Muy buenas a todos, soy Juan José Balbuena. En esta oportunidad me toca presentar la clase de dacrocistorirnostomía. Antes de abordar la parte quirúrgica, vamos a hablar sobre el sistema lacrimal. No toda epífora es sugestiva de realizar una dacrocistorirnostomía. Es por ello que hay que entender el manejo del paciente con epífora y contar siempre con la ayuda de un oftalmólogo. La anatomía del sistema lacrimal está compuesta por un sistema secretor en el que participan las glándulas lagrimales y accesorias, y un sistema secretor que está formado por los puntos lagrimales y canalículos. Los puntos lagrimales son dos en general, son aberturas redondeadas de 0,2 a 0,3 milímetros, ubicados en los bordes palpebrales superior e inferior, a 6 milímetros aproximadamente del canto medial. Los canalículos, que generalmente son dos también, superior e inferior, poseen una porción vertical de 2 milímetros y una porción horizontal de 8 milímetros. Medialmente se unen y llegan al saco lagrimal, que mide aproximadamente 10 milímetros, que está separado del meato medio por el hueso lagrimal y el proceso frontal del maxilar. Más abajo tenemos, o como continuación del saco lagrimal, el conducto lacrimonasal, que mide aproximadamente 12 milímetros y que discurre lateral inferior y posteriormente para abrirse en el meato inferior. A nivel del conducto lacrimonasal existen dos válvulas importantes. Una de ellas es la válvula de Rosenmüller, que evita el reflujo retrógrado del líquido del saco al canalículo. Y otra es la válvula de Hasner, que es un pliegue mucoso que separa el conducto lacrimonasal del meato inferior. La vascularización del sistema excretor está a cargo mayormente de la arteria oftálmica. También ayuda a la arteria maxilar interna y los linfáticos que se unen en el meato inferior. La inervación está a cargo del nervio trigémino, de su porción sensitiva, y del nervio facial para la acción motora. En cuanto a la anatomía endoscópica, el saco lagrimal está situado anterior a la inserción del cornete medio y su borde inferior está situado superior a la inserción del cornete inferior. La distancia del saco lagrimal al ostium de drenaje del seno maxilar es aproximadamente de 4 milímetros. Debajo del cornete inferior, el saco lagrimal se abre al meato inferior por la válvula de Hasner. El conducto lacrimonasal discurre anterior, posterior y caudal, pero hay estudios que demuestran unas variaciones en la dirección caudal. Al día se producen aproximadamente unos 10 microlitros de lágrimas. Esta cantidad es muy variable, puesto que en situaciones puntuales se ve aumentada, ya sea por el llanto, cuerpo extraño, alergia, etcétera. Una gran parte de las lágrimas producidas desaparecen por evaporación y el resto se elimina a través de las vías lagrimales. Existen causas que aumenten el lagrimeo, pueden ser por factores anatómicos, ya sea por obstrucciones, disminución del calibre de los conductos o los canalículos, cuerpo extraño a nivel de la córnea, tumores, o alteración en la fisiología, ya sea por irritación corneal, rinitis, una mala función tiroidea, problemas refractivos, etc. En la evaluación del paciente con epífora debemos diferenciar el lagrimeo o pseudoepífora o lagrimeo reflejo de la epífora verdadera, que es un lagrimeo por rebosamiento. Como dijimos, no toda epífora es tributaria de una dacrocistorirnostomía. La epífora, el dolor lateronasal, eritema del canto interno y aparición de secreción purulenta es sugestiva de una dacrocistitis. Un dolor ocular propiamente es sugerente de un cuerpo extraño, una queratitis o un glaucoma. Picor o ardor del ojo es sugerente de una conjuntivitis alérgica. En la anamnesia hay que evaluar medicamentos tópicos, generalmente que se usan para el glaucoma, el uso de epinefrina, pilocarpina.
ya sea el uso de quimioterápicos o radioterápicos que pueden estenosar la vía lagrimal. En la exploración física se debe hacer una evaluación ocular observando la permeabilidad y posición de los punctum, posición y movimiento palpebral. Se hace una endoscopia nasal donde se valora meato inferior, meato superior, medio. Si hay una desviación septal, se debe descartar sinusitis, tumores o pólipos. Una simetría facial sugiere una malformación congénita o un traumatismo facial que dificultan el paso al conducto lacrimonasal. Al momento de realizar la exploración funcional, en primer lugar tenemos el test de canulación y irrigación lagrimal. Se coloca anestesia tópica, se dilata el punto y se introduce una sonda de Bowman por el lagrimal. Se profundiza progresiva y suavemente, siguiendo el trayecto del lagrimal hasta encontrar resistencia. Si la canulación nota una resistencia dura al llegar a la pared lateral nasal, se trata del saco lacrimonasal. La obstrucción es distal, lo que lo convierte en un buen candidato para cirugía. Si la resistencia en cambio es elástica y desplaza el párpado, se trata de una obstrucción canalicular proximal, mal candidato. Posteriormente se procede a la irrigación con suero fisiológico. Si llega a la fosa nasal sin dificultades, la vía es permeable, no es candidato o no está indicada la cirugía. Si llega a la fosa nasal pero con resistencia y una parte refluye por el canalículo contrario, se trata de una estenosis parcial que puede ser fisiológica. Si no llega a la fosa nasal y refluye por ambos canalículos, se trata de una estenosis total nasolacrimal, buen candidato para cirugía. En cambio, si refluye solo por el canalículo contrario, puede ser una estenosis del canalículo común y lo constituye un mal candidato para cirugía. Otra prueba que podemos realizar es el test de Jones 1 y 2. Para el test de Jones 1 se instila una gota de fluoresceína en el cul-de-sac conjuntival y se espera 5 minutos. Posteriormente se realiza una endoscopia nasal. Si está manchada de fluoresceína, la vía lagrimal es competente. El test de Jones 2 se irriga a través del canalículo suero fisiológico. Si no pasa a nariz el suero y no refluye por el punto contrario, significa que hay una estenosis del punto o del canalículo. Constituye un mal candidato para cirugía. Si no pasa a nariz, pero refluye por el punto contrario, significa estenosis en el canalículo distal o común y es un buen candidato para la cricistorrinostomía. Las pruebas complementarias, la dacreocistografía implica una infusión de contraste radiopaco por el punto lagrimal, seguido de una realización de una radiografía. La dacreocistografía, tomografía, es un intento por mejorar la visualización del sistema lagrimal en comparación a lo que ofrece la dacreocistografía convencional. Antes de realizar la tomografía, se inyecta un contraste a nivel del conducto lagrimal y posteriormente se obtienen las imágenes tomográficas. Por último, la exploración otorrinolaringológica mediante endoscopía nasal se considera el gol estándar. Se recomienda realizar un primer examen sin anestesia tópica o de congestivos y en un segundo tiempo se realiza anestesia tópica con lidocaína más oximetazolina o adrenalina para permitir la introducción del endoscopio hasta el meato medio. Se debe valorar al momento de la endoscopia la anatomía de la fosa nasal, la axila del cornete medio, la proyección de la línea del maxilar, la distancia entre la línea del maxilar, la cabeza del cornete medio y el proceso unciforme, la morfología de la apofisis unciforme y la relación con la vía lagrimal, la existencia de alteraciones en los cornetes, deviaciones de tabique y distancia entre la raíz del cornete medio y la lámina cribosa. Se debe evaluar también si hay mucosa inflamatoria, pólipos, secreción purulenta, la presencia de sinequia o cicatrices por cirugías previas, si es que existiere. No se debe olvidar que puede haber múltiples causas de epífora al mismo tiempo y se debe discernir cuál de ellas es la principal responsable del cuadro.
La obstrucción del saco y ducto nasolacrimal es el objetivo principal de la dacrocisterrinostomía endoscópica. Sus causas pueden ser congénitas o adquiridas. La congénita se debe a una membrana imperforada que generalmente se abre espontáneamente al momento del nacimiento. A veces no se perfora, pero en el 90% de los casos, antes del año de vida, una membrana imperforada al momento del nacimiento se resuelve. Si no ocurre antes del año de edad, el paciente puede ser tratado con sondaje. Si sobrepasa los 5 o 6 años de edad, la tasa de éxito con el sondaje disminuye drásticamente, por lo cual está indicada una dacrocisterrinostomía. En cuanto a las causas adquiridas, estas pueden ser específicas o inespecíficas. En cuanto a la específica, se puede deber a enfermedades inflamatorias como sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, infecciones por Staphylococcus strepto, pseudomonas, tuberculosis, lepra. Otras causas específicas pueden ser el trauma, lesiones quirúrgicas al momento de realizar cirugías endoscópicas, rinoplastias o descompresiones orbitarias, cuerpos extraños o neoplasias del saco o del conducto nasolacrimal. Y causas inespecíficas que pueden ser por una inflamación aguda a crónica que causan estenosis del conducto. Esta obstrucción del conducto nasolacrimal o de la vía lagrimal puede acabar produciendo una dacrocistitis, porque es importante reconocer esta entidad. Puede clasificarse como aguda, subaguda o crónica. La obstrucción o la dacrocistitis puede estar localizada en el saco, extenderse, incluir una pericitosis o progresar a una celulitis orbital. Se produce una masa dolorosa palpable a nivel del canto interno. Un dacrocistocele preexistente puede o no estar presente al momento. La expansión lateral del saco tiende a empujar el canalículo común y produce un pliegue, con el resultado de que el saco ya no es reducible. Esto produce una acumulación de material dentro del saco y una éstasis crónica. Aproximadamente el 40% de las dacrocistitis únicas o que aparecen por primera vez no se repiten, pero en el 60% de los pacientes pueden ocurrir cuadros a repetición. La dacrocistitis crónica puede ser la etapa final de una dacrocistitis aguda o subaguda. Frecuentemente, la infección está causada por el Staphylococcus aureus y en algunos casos pueden desarrollarse incluso litiasis. El tratamiento o después de un primer episodio pueden ser de valor los vasoconstrictores nasales antihistamínicos o incluso se ha propuesto un tratamiento con toxina botulínica, pero un gran porcentaje, aproximadamente 40-50% de los casos, se resuelven con estos tratamientos sencillos. Si persiste la dacrocistitis, pueden usarse antibióticos que curan Staphylococcus aureus. Y si persiste la infección, se puede desbridar externamente. Y en caso de absceso o celulitis, es necesario tratamiento endovenoso. Puede que algunos casos, después de resolverse exitosamente, en caso de infección, persistan algunos pacientes con epífora. En estos casos, se puede probar una canulación e irrigación o, si no mejora, se plantea la cirugía endoscópica. Dacriocistorrinostomía endoscópica. Está indicada en caso de obstrucción de las vías inferiores con integridad de los canalículos y el punctum. Puede realizarse con anestesia local más sedación o anestesia general. Una vez localizada la apófisis ascendente del maxilar, se realiza el colgajo mucoperióstico, que puede tener forma piramidal o forma de C. Debajo del colgajo se observa el canal lacrimonasal, cuya mitad inferior posterior está formada por el hueso lagrimal, que es delgado y consecuentemente más blando y cede con la palpación. Se introduce una pinza Kerrison y se muerde la parte anterior correspondiente al maxilar, respetando el saco lagrimal. El ostium no debe extenderse por detrás de la cresta lagrimal o por encima del saco lagrimal para evitar complicaciones como hematoma orbitario o fístula LSR.
Una vez que llegamos al nivel del saco lagrimal, pasamos al trabajo de canulación lagrimal. Se dilatan los punctum con dilatador Castroviejo y se introduce una sonda de Bowman que debe cambiar de dirección 3 veces en 90 grados cada vez. Primero se introduce vertical al párpado, después paralelo al párpado, hasta encontrar un tope óseo, que es el saco lagrimal. Y finalmente verticalizamos la sonda de Bowman para deslizarla a través del ducto lacrimonasal. Posterior a esto se vuelve a la endoscopía nasal. Movilizando la sonda de Bowman se realiza un efecto de tienda de campaña en el saco lagrimal. Se abre el saco lagrimal verticalmente respetando la pared lateral y se realiza un colegio en T invertida o en libro abierto. Se vuelve al párpado para retirar la Bowman y sustituirla por una sonda de Rietle o una sonda similar, de tal manera que pasamos un tutor bicanalicular de silicona de punctum a la fosa nasal. La maniobra se repite con el otro punctum y canalículo, de manera que sondamos los canalículos superior e inferior con la sonda bicanalicular y se exterioriza por la fosa nasal. Es el momento de volver con el endoscopio a la fosa nasal y afrontar los colgajos del saco lagrimal con la mucosa circundante, de la manera más cuidadosa posible. Se puede fijar la sonda bicanalicular no dando 6 a 5 nudos. Y para el postquirúrgico se recomienda antibiótico, un beta-lactámico como amoxicilina y BL, colirio con antibiótico y corticoides por 7 días, corticoides inhalados durante un mes. Se debe evitar el sonarse la nariz por lo menos por 10 días para evitar enfisemas orbitarios. Las complicaciones que se pueden tener posterior o durante el procedimiento quirúrgico son la restenosis, que conlleva una revisión quirúrgica, una lesión orbitaria, que puede ser un enfisema que se resuelve espontáneamente, o un hematoma orbitario que puede obligar a una revisión por temor a lesión del nervio óptico, epistaxis, que se puede solucionar con un taponamiento o requerir una revisión por lesión de la arteria etmoidal anterior, cinequias nasales, que no siempre alteran la funcionalidad y no siempre requieren una reintervención, una rhinosinusitis, que se realiza un tratamiento médico y si no se resuelve, se realiza una cirugía endoscópica. Y con esto tenemos que las principales complicaciones se resuelven desde el aspecto ORL.